siempre. Atentos los que van a salir a tomar el transporte público, los trenes con demoras, continúa la medida de fuerza de la fraternidad, los maquinistas no superan los 30 kilómetros por hora. ¿Cómo estás, Nancy, querida? Mirá, apareció de repente alguien así caminando por la operación técnica con gorrito. Y le dije, volvimos al invierno. Y no, era Nancy, que está toda encapuchada porque evidentemente salió con frío. Estábamos todos con un poco de frío, abrigados, así que de a poco entrando en calor acá en el estudio de la Radio de las Madres, que como les decía recién,
contás 3, 4 cosas de las que está haciendo este gobierno nacional y te ayudan a entrar en calor rápido. Supongo que ustedes estarán iguales, así que escuchamos y leemos sus mensajes. Manden audios breves, que los escuchamos después de la tanda, al 11 3200 0530. Quiero saber qué piensan, qué están sintiendo en estos tiempos también. Así que bueno, el que ya le dé la gola, haya acomodado un poquito la garganta y las ideas, arrancando este nuevo día jueves, nos pueden mandar mensajes breves al 11 3200 0530. También desde donde escuchan la radio de las madres, o si no en el streaming Somos Radio AM530. Pero decíamos recién que claro, es el país de la injusticia el que están queriendo llevarnos, donde se ve muy, muy claro el contraste, ¿no? Y el poder para muy pocos, después algunos con algo de poder funcionales a ese poder para muy pocos, y después mucha miseria para todo el resto. Bueno, eso es lo que se está viendo, y hay que decirlo con total claridad y sensatez, sabiendo que no es lo que esperamos y lo que proyectamos para esta patria, que tiene mucho para dar, principalmente a los argentinos. Y todo esto lo hago porque me parece que de alguna manera resume la información de las últimas 24, 48 horas, donde vemos al presidente de la Nación, que sigue con reuniones en Estados Unidos, después de haberlo escuchado ayer con su discurso en la ONU, con reuniones que tiene con Netanyahu y primer ministro de Israel, y muchos sectores del poder económico también vinculados a ese primer ministro y a esa lógica de guerra, ¿no? A ese capitalismo de guerra que se está llevando adelante, motivado por el mencionado y también, por supuesto, por Estados Unidos, que gobierne quien gobierne, sea del color que sea y demás, siempre va a ser el gobierno de Estados Unidos, y siempre tendrá la misma lógica para el resto de los países de América y del mundo. ¿Cómo estás, Gustavo Cirelli? Buenos días para vos también. Buenos días, Nico. Hoy la verdad que te escuchaba como siempre atentamente, y creo que es un día muy triste, muy triste, sí. A partir de lo que pasó. Me parece que hay obviamente distintos tipos de agenda noticiosa, como siempre, lo que está el show de Milei en los Estados Unidos y esta sumisión al emperador. Es un tema, el posible préstamo, ¿cómo es? El desahogo para el gobierno de acá a las elecciones, y después veremos. Como lo es también, para mí, una de las mayores estafas que estamos viendo en lo que va de año, que es la liquidación hacia el 0% de los granos, de la soja y demás, que duró lo que duró un robo al pueblo argentino. Pero el triple femicidio de Brenda, Morena y Lara, las tres chiquitas, las tres jóvenes asesinadas, secuestradas, levantadas en La Matanza y asesinadas en Florencio Varela, me parece que tiene una profundidad de lo que vos planteabas, de lo que se viene hablando hace mucho, que es... recuerdo que arranqué hace un año acá más o menos con vos, y en mi primera participación, que era la primera vez que hablaba así en un programa de radio, comenté un off que había tenido con la Iglesia Católica, que era lo que se hablaba mucho en esos días, tanto Cristina Fernández de Kirchner como la Iglesia, sí, sobre el corrimiento del Estado, el avance del Estado narco. Bueno, lo que sucedió y lo que por lo visto se está investigando, y lamentablemente las chicas fueron asesinadas de una manera horrorosa, pero se avanzó, o se está avanzando en la investigación judicial, y hay detenidos ya, y va a haber más. Refleja eso de una profundidad atroz. Y esperemos que las fuerzas de seguridad, los detectives, los forenses, un sector también del Poder Judicial, funcione con esta celeridad, más allá de las campañas electorales y de la campaña electoral. Porque ayer decían que se había sido lento, incluso lo escuchaba al abuelo de dos de las chicas, que la justicia había estado lenta. La realidad es que para el tipo de caso que fue, 3-4 días para llegar más o menos al resultado es bastante rápido, y más viviendo en este país y en este momento, en estas condiciones. Y lo digo esto porque
tiene olor también a cierta celeridad por campaña electoral, sobre todo cuando empezó a pegarle el tema a la ciudad de Buenos Aires, porque el foco se puso sobre la 1114, ¿no? Sí, Digo, sí. después sabemos que hay personas que, como es el caso del gobernador Kicillof, que gestionan siempre apostando por el Estado presente. Hay otros lugares donde eso está puesto en duda, ¿no? Porque creen que no, que eso es cosa de gente woke o de socialistas y etcétera, etcétera. Entonces, digo, cuando hay cosas que vi que se aceleraron cuando empezaron a aparecer los videos difundidos por Mauro Zeta, gran periodista de policiales, y que empezaron a hablar de la 1114, que le pega directo al ámbito de la ciudad de Buenos Aires, donde está la policía con más recursos y más grande del país en cantidad de efectivos. Apareció un video tremendo ayer, que fue de una entrevista que le hacen a una mujer por el supuesto telomóvil en Flores. No, porque digo, esto que estamos hablando está pasando, es algo que se está retomando y que está captando cada vez a pibas más chicas por el contexto social en el que estamos, ¿no? Entonces le empiezan a entrevistar a esa persona, y esa persona lo que dice es: no, mirá, el auto mío, habla de cómo se vinculaba con la prostitución en la zona de Flores, y cuenta que en realidad no era un auto que se usaba para hacer cosas, sino en todo caso para levantar a algún cliente y de ahí ir a algún albergue transitorio. Entonces empiezan a entrevistar a una chica que estaba ahí dando testimonio de cómo trabajaban, etcétera, etcétera. Se suma otra, y la que se suma se presenta como Luna, de 20 años. Bueno, hoy, un mes y medio después, sabemos que era Lade y que tenía 15 años. ¿No? Y eso quedó registrado. Ayer estuvo circulando ese video, pero por supuesto se revaloriza ese material a partir de lo que pasó, y nos fuimos enterando en los últimos días. Creo que es un tema, perdón, Nico, que tiene múltiples abordajes, sí, ¿no? sí. Múltiples abordajes. El tema de que sean tres mujeres jóvenes, jóvenes, digo, esto es un femicidio claramente. La atrocidad de cómo fueron asesinadas también habla de algo, y sí, puede ser de la brutalidad narco, pero hay algo más sobre esos cuerpos. Que el crimen se haya transmitido en redes sociales, y que eso es lo que comunicó anoche el ministro de Seguridad, Alonso, de la provincia de Buenos Aires. Sí. También habla de este tiempo, la verdad que desquiciado. Y esto que dice Gus es porque aparentemente lo último que se conoció, en un circuito cerrado entre comillas, 45 personas vieron un vivo de TikTok, exacto, en vivo de este triple homicidio. Porque aparentemente fue un vivo que era para mostrar y aleccionar qué le pasaba a alguien que le robaba a uno de los capos de esa banda narco. Sí, hay una frase del supuesto capo, digamos, una persona de origen peruano, que es el que está vinculado con el barrio, con el 1114. Sí, que es el que están buscando, me parece. De la ciudad de Buenos Aires: así le van a los que me roban. Sería la frase que aparece ahí en este video, en esta transmisión. Sí, después la territorialidad, yo entiendo la disputa, y entiendo que esta es la ciudad con mayor policía, mejor paga, más pertrechada, que la verdad que son muy efectivos para reprimir jubilados y jubiladas cada miércoles, pero también me parece que la narcocriminalidad no reconoce fronteras. Digo, sí, no es que están de un lado o del otro de la General Paso de Riachuelo. Y se termina ahí. No, de hecho. Lo que habla esto es de una que es muy preocupante. Quizá es saludable el silencio, entre comillas, ¿no? Lo digo, es saludable el silencio de Patricia Burri para que no salga a decir barbaridades, pero sería más interesante que esté junto al ministro de la provincia de Buenos Aires dando una conferencia de prensa, porque esto es un delito federal. Sí. Es una atrocidad que nos está atravesando a todos. O escuchar también al ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, a quien no le conocemos la voz, pero sabemos que es un ex comisario con mucho recorrido, suponemos que debe conocer mucho de esto. Lo otro que también hay que saber es que te cubren hasta un punto. Acá el tema es, ¿y por qué también avanzó rápido esta investigación? Y bueno, porque en un punto la cobertura que te pueden dar ciertos sistemas cuando vos estás en el narcotráfico tiene un límite, que es el límite de
tener una pueblada o de que salga la noticia en todos los medios o de que todo el mundo se entere de esto. Después hay mucho más para hablar. Recordemos que estamos en un momento donde hay un gobierno nacional que quiso sacar la figura de femicidio, ¿no?, del Código Penal. Bueno, evidentemente no está nuestra sociedad para eso. Mirá lo que pasó con las 3 pibas. Y eso también fue parte del reclamo ayer del Ni Una Menos en la Plaza Flores. Sí, donde una vez más la policía de la ciudad aplicó la represión. Digo, hubo detenidos, no sé cuál es la situación ahora. Digo, lo que uno siempre sabe, hay un crimen atroz, la gente sale a reclamar por pidiendo justicia por lo que sea, por que se esclarezca este horrible triple femicidio, o por la guita de los jubilados, o por lo que aparece como fuerza de cara del Estado es la represión, palos y gases, y detenidos. Y por otro lado, Nico, porque es un tema que está, obvio que todo tiene que ver con todo. Cuando nosotros acá hablamos para mí, esta estafa de los 1.500, 1.800 millones de dólares en vivo que vimos en un día, como las grandes exportadoras, digamos, exacto, de granos, se rapiñaron esa guita. Bueno, esa plata es la que no va a lo que vos explicabas bien, ¿no? A respaldar. ¿Dónde está la plata que le pide el gobierno para poner en marcha la ley de emergencia por discapacidad, en la que no le cobraron a estos grandes productores o a las exportadoras? ¿Dónde está la plata en seguridad para ir en una lucha más profunda e inteligente contra el narcotráfico, en la que no le cobraron, la de los hospitales, en la que no le cobraron a estos tipos? AGD, Bunge, Molinos Agro, Goy Natural SRL, Tanoni Hermanos, Sierra Argentina Sociedad Anónima, Cargill, Cofco y LDC Argentina, son las empresas que hicieron este negocio multimillonario, que finalmente va escalando y ahora llega a los 1.800 millones de dólares, y es la que se llevaron. Para los productores nada de todo eso, y esa es la información, mientras también queda muy claro que esta es una orden del nuevo iba a decir, del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, pero ahora supongo que, no sé, habrá que darle un cargo, porque parece que las cosas que dice también rápido tienen consecuencias acá. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque dijo, bueno, para avanzar, en todo caso, va a haber que revisar el tema de las retenciones y ver si hay que volver a ponerlas, ¿no? Digo, lo estoy diciendo con mis palabras, pero es lo que ayer circuló mucho entre la reunión con Georgieva en el Fondo Monetario Internacional y también con las declaraciones a través de las redes sociales y públicas también de medios del secretario Bessent. Y después casualidad, 12 horas después de que el tipo dice: hay que ver qué pasa con las retenciones y le vamos a pedir a Argentina que las vuelva a poner, lo estoy diciendo con mis palabras, vuelvo a aclarar, te enterás hoy arrancando la mañana que sacaron las retenciones. O sea que la primera acción de gobierno directa de Bessent ya fue ejecutada por sus no sé, sus lacayos, sus colaboradores. Colaboradores me parece una palabra más. Me distraje, estaba pensando. Todavía es una palabra más potable. Me parece que a este ritmo igual rápido va a haber que decirle de otra manera, ¿no? Una suerte de virrey, podríamos decir que es el formato en el que estamos entrando. Escuchá lo que dijo Javier Alonso, para completar también la información sobre el triple asesinato, y sobre los reclamos, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, sobre cómo fue y cómo fueron las últimas horas de las pibas. Escucha. Hemos encontrado, lamentablemente sin vida, los cuerpos de Morena, de Brenda, de Lara, las 3 chicas que estábamos buscando desde el día sábado, cuando nos enteramos a las 9:30 de la noche que las habían visto por última vez con vida el viernes a las 9:30 de la noche, cuando ellas subieron por sus propios medios y por su voluntad a una camioneta en la rotonda de Tablada, supuestamente yendo a un evento, iban a participar en un evento en el que les habían invitado, sin saber que estaban cayendo en una trampa organizada por una organización transnacional de narcotráfico
que había perpetrado una estrategia para asesinarlas. Hoy a la mañana le notificamos a las familias los cuerpos que habíamos encontrado. Los cuerpos fueron encontrados ayer alrededor de las 2, 3 de la mañana. Ya dimos con los cuerpos, tuvimos que hacer un trabajo minucioso porque estaban enterrados en un jardín. Se hizo un trabajo minucioso, recién en horas de la mañana pudimos encontrar señas particulares, tatuajes y vestimenta de cada uno que nos permitió a las familias presentárselos. Las familias acaban de reconocer el cuerpo en la morgue judicial de Lomas de Zamora y es por eso que en este momento estamos hablando con la prensa. Respetamos que la familia sea quien se enteró en primera instancia de esta situación. Así que lamentablemente lo que vemos es lo que hace el narcotráfico. En este caso es una organización que tiene su comando operacional en la ciudad de Buenos Aires, en uno de los barrios de emergencia de la ciudad de Buenos Aires. Desde allí opera. Nicolás Márcico repasa el menú completo en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. ...23 pasan de las 7 de la mañana... Cómo nos atraviesa a todos la lógica liberal libertaria. Estaba pensando recién fuera del aire, viendo datos de la realidad y de las cosas que nos atraviesan a todos humanamente, que cosas que nos pasan, y es como el capitalismo y la lógica narcocapitalista nos atraviesa con el individualismo. Es impresionante, no deja títere con cabeza. Pero seguimos cubriendo y hablando de eso la información, porque retomamos lo que pasó con el agro y esta estafa a todos. Me gustó esto que decía Gustavo recién de la estafa al pueblo argentino, ¿no? Más rápida de los últimos meses. Claro, porque nos acudieron con 1.800 millones de dólares que podrían haber contenido otro montón de cosas en pocos días, y después de la orden que dio el secretario del Tesoro norteamericano. Y retomamos el contacto que nos quedó pendiente de otro día por mala señal con Pedro Peretti, escritor, chacarero, dirigente rural también. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal, Nico? Buenos días, ¿cómo andan? Bien, querido. ¿Vos nos escuchás bien? Vamos a... Cortamos y te llamamos de vuelta. A ver si lo podemos acomodar la comunicación con Pedro. A ver si hoy nos sale. Pero repasando esa información y lo que mencionábamos recién, hay que estar atento también porque el boletín oficial de hoy revela mucho de esto que estamos contando, y también habla de lo que tiene que ver con las liquidaciones para adelante. A ver, Pedro, ahora ¿nos escuchás? Bueno, vamos a ver qué hacemos. La comunicación me parece que no... Como está, en la mañana con Santa Fe Directo están raras. Ahora vamos a ver si lo podemos recuperar a Pedro Peretti. Pero, y si no, que nos mande un audio con algún comentario sobre esto puntual que pasó en las últimas horas y lo pasamos al aire. Pero lo cierto es que están estableciendo que a partir de octubre va a haber un mínimo de 326.000 y un máximo de 2.195.000 pesos en prestaciones previsionales, y están anunciando eso en el boletín oficial ahora, y también, bueno, algunos detalles más. A ver, Pedro, ¿nos escuchás ahora? Yo los escucho perfecto. Ahí está, no sé. ahora sí, Pedro, ahí está, ahora sí. Esperemos que se mantenga así. ¿Cómo andas, Pedrito? Bien, ¿ustedes? Bien. Con las noticias, ¿no? Siempre optimistas, pero con las noticias que la verdad te hacen entrar en calor desde temprano, a pesar de esta primavera fría que está arrancando. ¿Te referís a las noticias agrarias? Principalmente las agrarias, sí, porque la jodita esta de los últimos días nos salió 1.800 millones de dólares directo al agro, y a vos y a los productores supongo que no les llegó nada. No, porque eso es una medida de un tributarismo feudal. Ni sacó ni bajó las retenciones. Uh-huh. Dejó de cobrarla por 30 días, pactado, porque esto se pacta con Ciara, que es la Cámara de Grandes Aceiteros y Exportadores de la República Argentina,
cuyo presidente o CEO es Gustavo Idígoras, entonces pacta, o sea, se dice, mira, voy a liquidar, ¿cuánto tenés en existencia? 10 millones de toneladas, 5 millones, tengo 5 millones, yo dividido, Cargill tiene 700.000, no sé, Bunge tiene 20.000, Costco tiene 120.000, ACA tiene tanto, nosotros en el poder acá de Ciara hay 7 millones de toneladas. ¿Y los productores cuánto tienen? Debe tener 3, 2, 1. Y dentro de esos productores, los más grandes, ¿cuánto tienen? Bueno, esos tienen el 80% y está el 20% desperdigado en 20, 30, 50, 100.000 productores. 80.000 hay productores de soja, así que más de 80.000 no puede haber. Bueno, eso se pacta de esa manera. No se sale de la noche a la mañana. Así lo hizo Massa, así lo hicieron todos que se hacen ese tipo de negociación. O sea que esto lo venían trabajando de hace tiempo, entonces dejaron de cobrarle impuestos por 30 días, ya tenían ellos la mercadería en su poder, el grano en su poder, fueron, lo liquidaron y se llevaron 1.800 millones de dólares. Una estafa monumental. Estaba leyendo a Matías Longoni esta mañana que dice que la estafa es superior a la cripto, ¿no? Y debe ser, ojo, para llevarse 1.800 millones de dólares así de un saque. Pero sumale los 800 millones que se llevaron con la rebaja que ya hizo Milei en los anuncios de la rural, no sé si te acordás, Nico. Claro. Sumale que ahí bajó del 33 al 26, ahí resignó el Estado, creo que eran 700 millones, 800 millones, no me acuerdo cuánto. O sea que le hemos transferido un disparate de guita que no se puede creer. Es un ataque a la Argentina, es un ataque a la organización nacional, es un ataque al Estado, es un ataque, es destruir la nación, porque es sacarle uno de sus pilares. Hay un comunicado muy bueno de la Asociación de Profesionales del ARCA, léanlo, porque realmente los que se dedican, los inspectores, es la organización que se dedica de los inspectores que se dedica a cobrar impuestos, la organización gremial, y explica por qué esto es un ataque a la Constitución de la Nación Argentina. Es la disgregación de la Argentina, es atacar uno de sus pilares básicos, que es recaudar dinero para pagar las funciones indelegables del Estado, la salud, la educación y todas las cosas. Pedro, buenos días. Gustavo Cirelli te saluda. ¿Qué tal, Gustavo? Bien, vos mencionabas recién que todos los gobiernos negocian con Ciara y con estos grandes productores, digamos, las cerealeras y demás. Pero ¿hay antecedentes de que esa negociación haya acordado retención cero, liquidaste, llevas la guita y volvemos a poner retenciones? No, nunca, no. Por eso estamos ante una estafa histórica, descomunal histórica. Sí. No, las negociaciones fueron, bueno, a ver cuánto tenés, cómo me liquidás, cuando Massa bajaba, ¿se acuerdan que había un dólar pie que se llamaba programa de incremento exportador, que le bajaba las exportaciones? Bueno, esas son todas cosas que se arreglan porque tenés que partir de la existencia física de la mercadería, porque esas cosas no las podés hacer en el aire. Si a ver, tengo 10 millones de toneladas, tenés que saber, y las tienen ellos las toneladas. Y los números y la información también la tienen ellos, porque lamentablemente el Estado carece de información agraria, la ha transferido a las bolsas de comercio de Rosario y Buenos Aires, que son las que te cantan la que ellos quieren, ¿viste? Entonces eso es una de las cosas que se debería hacer en algún futuro gobierno nacional y popular, recuperar la vieja división de estadística y censo, o sea, de datos agrarios, y tener datos certeros para hacer una política agraria como corresponde. Tremendo, Pedro, tremendo. Ahí es fundamental, y aprovechamos también para contarle a la audiencia sobre tu último libro, prologado por Cristina Fernández de Kirchner, donde vos hacés propuestas concretas para una mirada del agro nacional y popular, básicamente para que la tierra sirva a sus trabajadores, a los productores, y no solamente a este grupito de 10 que se llevan de un día para el otro esta guita que estábamos hablando recién. Pedro, ¿ves uñas de guitarrero? Te pregunto también porque digo, como dirigente también del peronismo, del agro, ¿ves uñas de guitarrero para estos tiempos? Yo hoy capaz estoy en uno de esos días donde siento que falta un poquito más, ¿viste? Que escuchamos a Cristina Fernández de Kirchner comprometida con el día a día, estando presa, habiendo ya cumplido todas las funciones que se pueden cumplir cuando uno es un militante político, dirigente político, y después, ¿viste? Por ahí a quienes tendrían que mover hoy, veo como que está más lenta la cosa, ¿no? Como que estamos como un poco de fiaca.
Y son dos planos distintos. Primero, yo creo que hay un error en subestimar la prisión de Cristina. Creo que es un ataque a la democracia, es un golpe de Estado, el 15 de junio hubo un golpe de Estado, y que no hay que normalizar esa situación, y me parece que eso va a tener una implicancia en el futuro político argentino bastante importante. Lo segundo, sí hay que decir que tenemos las mejores listas del peronismo de los últimos 30 años. Imagínate que tenemos a Itaí en Capital, a Tayana en provincia, a Karen Tepp en una experiencia extraordinaria en la provincia de Santa Fe, que va a ganar la elección, y si no va a ganar va a pegar el palo, pero ya es una candidataza y está haciendo una campaña formidable. Y nunca tuvimos tan buenos dirigentes, hemos militado cada cosa. Realmente estas son 3 listas de lujo, y creo que vamos a ganar cómodo en las elecciones. Ahora es una elección distinta a la del 16, no tiene nada que ver esta elección con la otra. Creo que ahí aparecen nuevos actores en esa elección, hay un voto no te creas que se va a repetir el voto que se dio en el interior profundo de la provincia de Buenos Aires. Y me parece que después de esto también fue electoralista, esto que pasó con el agro, ¿no? Pero esto no va a influir en el agro, no va a influir, porque lo que nos votó a nosotros, hay un error en el análisis del voto de la provincia de Buenos Aires. Lo que nos votó a nosotros fue lo rural urbano. A nosotros nos votó la pequeña y mediana burguesía rural que vive en los pueblos, que el que tiene el kiosco, el que tiene almacén, los jubilados de los pueblos, que son muchos, que son pueblos envejecidos, con un padrón de jubilados muy grande. Ese voto eligió la Fuerza Patria para castigar a Milei, que está cansado. El voto rural, el voto duro del productor agropecuario, ese siguió estando vinculado a la derecha, y esa es la base electoral de ellos, y lo va a seguir conservando. Ahora, lo que va a estar en disputa es ese voto rural urbano. Eso lo van a disputar Randazzo, acá en Santa Fe lo va a disputar la UCR, lo va a disputar el socialismo. No va a quedar la cancha tan libre como para que toda esa gente elija la boleta de Fuerza Patria para expresar su bronca. Por eso te digo que es otra elección, que la vamos a ganar, no tengo ninguna duda. Creo que hay condiciones objetivas de sobra para ganar, la gente está harta, y creo que esto de Milei se le va a dar una paliza a Milei y a Trump, que también va a ser muy, muy importante, pero es otra elección, no confundirse las cosas. Pedro, te hago la última vez, por mi parte te vuelvo a lo de la estafa esta, de la liquidación a 0% de sin retención, digamos. ¿Cuál es la reacción de productores que se ven perjudicados? ¿Hay un malestar? ¿Ves que puede tener alguna consecuencia esto? Bueno, es complicado con este Poder Judicial, pero estamos ante una estafa evidente. ¿Cómo puede continuar esto? Mirá, ¿cómo continúa? Lo que sí sé es que la gente está a las puteadas. Ayer, y las consecuencias ya llegaron. Porque ayer me llama un veterinario de una veterinaria muy importante que vende productos para la ganadería. Me dice todas las listas con el 8% de aumento, 7, 8. Voy hasta la cooperativa y me dicen los agroquímicos, que es lo que se usan para los insumos que se usan para sembrar. Estamos en plena siembra de maíz, se viene la siembra de soja ahora poquito, todos con aumento en dólares. O sea que el futuro ya llegó acá. Y esto tiene un impacto, esas medidas van a tener un impacto inflacionario claramente. Se va a ver reflejado en el precio de la carne, se va a ver reflejado en el precio de la leche, del pollo, del huevo, de todo se va a ver reflejado. Porque ha hecho un acto, aparte de una estafa, ha hecho un acto criminal contra la soberanía alimentaria del pueblo argentino. Le chupa un huevo que la gente coma, no coma, le da lo mismo, no tiene ninguna preocupación de esa naturaleza. Judicialmente, ¿qué va a pasar? Nada. Judicialmente no va a pasar nada. A esos chicos no les pasa nunca nada. ¿Por qué? Porque la Argentina, el verdadero presidente de este partido, de este país, los que verdaderamente dominan este país, es el Poder Judicial, que actúa como vocero de los grandes grupos económicos. O sea, está dirigido, es así. Escúchame, por eso lo metieron en cara a Cristina. Claro, o si no, por eso no hay, así que no va a pasar nada, no va a pasar absolutamente nada, pero bueno, hasta que nosotros no reformemos el sistema judicial, ahí va a empezar a pasar alguna cosa distinta, pero hasta ese momento la justicia va a proteger a estos tipos.
Pedro, querido, siempre es un gusto hablar con vos, te mandamos un abrazo grande, recomendamos de vuelta tu libro, El Campo Popular, 45 propuestas agrarias, que para estos tiempos me parece fundamental. Déjame. Sí, decime. No te escuchaba, ¿me escuchás? Ahí está, perfecto. No, déjame pasar un aviso, porque vamos a estar el martes 30 a las 17 horas en el Instituto Patria, presentando el video de Cedrón sobre los cuellos blancos. Ajá. Y vamos a estar en La Matanza, ahí con los círculos de la resistencia por la libertad de Cristina, invitado por el amigo el Colo Caviano y toda la gente de ellos, junto con Natalia Salvo. Así que los queremos invitar a quien ande por la zona, que se llegue y charlamos un poco sobre la situación política actual del país. Pasamos los dos avisos, Pedro, los vamos a repetir los próximos días, pero lindo entonces tenerte por acá, por la ciudad de Buenos Aires y por La Matanza también para la semana que viene. Abrazo grande, querido. Abrazo, salud y cosecha para todos y todas. Abrazo grande. Pedro Peretti, dirigente rural, escritor también, y un gran militante de lo que más conoce, que es la tierra, pero para todos, para los trabajadores. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Patria o colonia, debatir, pensar, actuar. De Omar Autón. La dicotomía del título se repite. Nación o imperio, liberación o dependencia, federalismo o feudo porteño, democracia formal o comunidad organizada. Autón examina estas disyuntivas desde el fondo de nuestra historia como herramienta de organización para debatir, pensar y actuar. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Felicitas Bonavita está en AM 530. Idaí Hackman, economista, diputado de Unión por la Patria. Candidato, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias Bien. por visitarnos. No, gracias a ustedes. No hay ningún elemento para pensar que esto se pueda revertir en el que viene. Es decir, la recesión que estamos viendo no es que es un daño colateral, una consecuencia indeseada del modelo. Es el corazón, el principal ancla que permite que esta macroeconomía esté muy frágilmente, pero más o menos estabilizada, es decir, que no se vaya toda al demonio, es que los salarios están planchados, que la gente no puede consumir, que hay recesión, que hay apertura de importaciones. Entonces vos ves ese modelo y decís, che, ¿por qué la economía va a crecer? ¿Por qué se va a generar laburo? ¿Por qué la gente va a estar mejor? A las 12, Bonavita 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Saberio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal.
Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saberio el Cruel. Todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Pairó. San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Bueno, acá le mandamos un videito de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. Como siempre, arriba del auto me espera la 530. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. ...16 para las 8 de la mañana y estamos escuchando Canción Esperanzada, que lo tiró Tango, ese grupo. Suena muy lindo esto. Y para este día jueves, con las noticias que nos están atravesando también, es una melodía fundamental. Y así vamos arrancando también para meternos en la campaña, porque nos visita el candidato a diputado nacional por el partido Proyecto Sur, Ricardo Alfonsín, que está acá con nosotros. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido. Nico, muchísimas gracias. No, a vos por el tiempo. Gustavo Cirelli. Gustavo, sí. ¿Cómo andás? ¿Qué decís? Al contrario, gracias a ustedes. Vos sabés que para nosotros es muy importante, ¿no? Sabés que no es ningún cumplido el agradecimiento, ¿no? Porque multiplicamos la audiencia y política, que es disputa por la opinión pública en el fondo, ¿no? Muy dicho brutalmente. ¿Y cómo está eso, Ricardo? ¿Ves muy concentrado a los medios y a las voces que salen de esos medios? Sí, bueno, a ver, muy polarizada la elección y creo que ambos tienen interés en polarizarla. Si yo estuviera en el lugar de ellos, tal vez también. Y bueno, queda no sé qué porcentaje de votantes que no entran en la polarización para dividir entre muchos partidos. Es impresionante la cantidad de partidos que hay. Eso complica la presencia de otros actores, ¿no? Para colmo tenés que sacar el 3% del total del padrón, no como en la anterior. En esta ocasión, para entrar en el reparto, tenés que sacar el 3% del total del padrón, que es de 14 millones de votantes. Así que nos acompañe. No tenemos recursos, no tenemos aparatos partidarios, no tenemos estructuras partidarias, pero tenemos el siguiente capital. Hemos sido coherentes. Nosotros no decimos nada que no hayamos dicho. Podría remitirme
a más años, pero que no hayamos dicho del 2023 a la fecha. No decimos nada, a diferencia de algunos que hoy aparecen compitiendo, pero que en la segunda vuelta dijeron que había que votar a Milei, que incluso formaron parte del gobierno y que apoyaron todas y cada una de las iniciativas que Milei envió al Parlamento, que las aprobaron. Y no hubiera podido hacerlo si esa oposición amigable no lo hubiera acompañado. Bueno, tenemos la coherencia, digo, y la vocación de caminar, no solamente de ir a los medios, porque como te dije es muy importante, pero también la gente quiere preguntar, repreguntar, y a veces pegarte una cachetada cariñosa o no tan cariñosa. Bueno, ¿no? ahí Ricardo, con eso que mencionabas recién, estás hablando puntualmente de Schiaretti, de Provincias Unidas y también de algunos distraídos de la Unión Cívica Radical. Así que te voy a preguntar por las dos cosas. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese experimento de Provincias Unidas para vos? Yo creo que acá, a ver, para decirlo, ahora entramos puntualmente, pero a decirlo así muy esquemáticamente, hay una corriente más conservadora y una corriente más progresista, incluso de ultraderecha, diría alguna, que es la Libertad Avanza, aunque el PRO se está aproximando mucho a la ultraderecha también, Yo para no perder electorado, ¿no? Sí, o tal vez por convicción, No sé si no, en el fondo no tienen una coincidencia auténtica con lo que dice Milei. Ambos han sido antipolíticos. Yo me acuerdo del discurso de Macri. Ambos son fundamentalistas de mercado. Ambos tienen una visión muy negativa de la presencia del Estado y la política en una dimensión de lo social tan importante como es la economía. De eso dependen las condiciones de vida de la gente, de la economía. Bueno, y por otro lado un sector progresista, ¿no es cierto? Varios partidos progresistas. ¿Y qué ubico en la derecha? Yo, bueno, ubico la Libertad Avanza, ubico al PRO, por supuesto, la Libertad Avanza va con ello, pero también está Provincias Unidas, que reúne a Juntos por el Cambio, digamos, con diferencias, ¿no? Porque hay radicales, aunque hay radicales en otras fuerzas, hay del PRO, hay varios intendentes, y la versión larretista del PRO está en Provincias Unidas, el GEN, el socialismo. Bueno, a ver, ¿por qué menciono esto? Más un agregado que es Florencio, ¿no? A quien respeto y de quien soy amigo. Pero te voy a decir lo siguiente. Todos estos ya integraban, salvo el agregado al que aludí, ya integraban Juntos por el Cambio en el 2021. Fueron miembros de Juntos por el Cambio. Y en el 2023, todos estos, por ejemplo, llevaron a Esper de candidato en el 2023 en la provincia de Buenos Aires. ¿Me quiere decir que tiene que ver, por ejemplo, la Unión Cívica Radical con el pensamiento de Esper? No digo Esper porque no es una cuestión personal, con el pensamiento de Esper. ¿Qué tiene que ver, muchachos? Por favor. Bueno, todos estos votaron la ley Bases, aprobaron el RIGI, se callaron la boca con los DNU, relativizaban los agravios, los insultos del estilo excremento humano, lacra, gusano, parásito, que les dirigía Milei a los adversarios, atribuyéndoles... relativizándolo, ¿no? Decían, es una cuestión de estilo, ¿no? Los que organizaban Marcha por la Democracia en el anterior gobierno, bueno, les parecía que era una cuestión de personalidad, nada más eso, y que los DNU, bueno, no estaban tan mal después de todo, ¿no? Si los aplica y constitucionalmente un adversario de mi adversario, ¿no? Bueno, formaron parte, te decía, del gobierno. Eso también ubico a la derecha, no a la derecha extrema, pero lo ubico a la derecha. Si vos querés centro derecha, ahí creo que comete un error el partido porque se persevera en el mismo error del 2015. Después hay otro. De hecho, Martín Lustó dijo que está contentísimo y que está muy expectante con la propuesta de Provincias Unidas, como que le genera mucha expectativa, ¿no? Yo creo que cometen ese error, van a seguir distanciándose de la sociedad, pero lo puedo ver porque la gente está muy enojada con la política en general, ¿no? Está muy enojada. Eso le iba a preguntar a usted, está recorriendo la provincia en la campaña, ¿qué encuentra ahí? Bueno, mucho enojo con la política. Yo no voy a hablar con que no se entienda mal, no es una decisión antipolítica. Yo no voy a hablar con personas que pertenecen al partido en el que yo milito, con los cuadros y dirigentes que nos acompañan. Yo voy a hablar con la gente.
lo dije ya al aire, no. Sociedad de fomento, no. centros de jubilados. Lo comentaba fuera del aire recién, Ricardo. Sí. Cámaras de comercio, sindicatos, comedores comunitarios y alguna otra institución como talleres protegidos, para preguntarle y hablar con la gente acerca del ánimo. Y ya nos decían desde hace 3 meses que no iban a votar a Milei. De manera que la información que nosotros recibíamos en esos encuentros no coincidía con la que brindaban algunas encuestas que eran publicadas en los medios, en las que decía que Milei empataba o ganaba y que crecía en adhesión. A nosotros ya nos habíamos hecho lo mismo en el 2019 y habíamos acertado realmente, porque también lo daban a Macri, y en esas visitas nosotros nos decían no lo van a votar a Macri. Escuchabas otra cosa. ¿En qué se expresa ese enojo? ¿Cuál es la demanda, digamos? Porque la gente está peor. Claro. Si vos le preguntás a la gente, ¿querés que te diga? Por falta de trabajo, por los salarios no los alcanza, por los problemas que tienen los jubilados, su familia, por el cierre de las empresas. Bueno, pero te voy a decir, te podría decir, para resumir, vos le preguntás a la gente, ¿usted está igual, mejor o peor que cuando empezó el gobierno? Y todos, el 99,9% te dice peor, incluso en las pymes te dicen peor. Bueno, llama la atención que, siendo esta la respuesta, el responsable de la gestión, o el partido responsable de la gestión, pueda crecer, porque ya van 1 año y 10 meses de gobierno, ¿no? Y bueno, ahora está muy enojada también, porque también nos decían, cuando nosotros preguntamos, ¿y a quién van a votar? No sé, te dicen, incluso dice a ninguno. Bueno, esta es una gran responsabilidad para la política, porque cuidado, eso es muy delicado. Ricardo Alfonsín, con quien estamos hablando, que va a ser candidato por Proyecto Sur en la provincia de Buenos Aires, candidato a diputado nacional. Ricardo, ¿vos creés con esto, con lo que estamos viendo y lo desaforado también de lo que estamos viendo en cuanto a la política del oficialismo nacional, de estos vínculos, como se decía en los 90 y ahora se vuelve a decir, carnales, ¿no?, con Estados Unidos, que va a hacer falta una, en algún momento, digo, ahora estamos en elecciones, avanzan, después veremos cuántos diputados entran de cada fuerza, de las fuerzas, como decías vos recién, minoritarias, veremos quién entra y quién consigue 1, 2 bancas, pero ¿crees que en algún momento va a haber que o el Parlamento o la política va a terminar estando diferenciada entre un bloque que sostenga la democracia con los sectores de la izquierda, de la centroizquierda, del peronismo, del radicalismo disidente, etcétera, etcétera? Yo no voy por el partido, sí coincido con creo que lo que ganarle a Milei sería que ingresen más legisladores progresistas de los que puede poner la derecha, digamos. Exacto. Más legisladores que no actuarán en el Congreso como actuaron Juntos por el Cambio, que compitió contra Milei, pero después en el Congreso casi tuvo comportamientos oficialistas, con algunas excepciones, es cierto, y en algunos temas, con algunas excepciones. Pero lo de Estados Unidos es una vergüenza. En una sociedad, no he estado leyendo los diarios prácticamente porque lo leo por teléfono, porque ando viajando y recorriendo, pero espero que haya habido un análisis riguroso, serio, no político en el mejor sentido de la palabra, de lo que representa esto que está haciendo este hombre, ¿no? Esta suerte de cholulismo geopolítico, ¿no? Mostrando el Twitter que había escrito el presidente, encantado, como si fuera un trofeo, ¿no? Bueno, y te digo más, el hecho de que Milei, el gobierno celebra como un éxito y como una prueba de su buena gestión, el hecho de que Estados Unidos se manifieste dispuesto a apoyarlo. Eso es toda una actuación, obviamente que nada tiene que ver con la realidad, porque en realidad nos da la razón a los que decíamos que la cosa andaba muy mal, porque fueron desesperados a pedir un auxilio, y fueron a pedir un auxilio porque iba a parar todo a la mierda, claro. Si me disculpan, el gobierno podría decir, menos mal que no dieron el auxilio, porque si no, todo iba a parar a los caños. Sí, de hecho Milei está haciendo totalmente lo contrario a lo que decía hace 4 o 5 años. Pero además estaba todo muy mal, eso que él lo negaba, crecen los salarios, crece el consumo, la economía crece, todo está muy mal. Vos viste ahora, bueno, todo estaba muy mal. El hecho de que haya tenido que salir desesperado a Estados Unidos lo prueba. Ahora te digo una cosa, por un lado esa
la forma en la que ha manejado esto es muy poco republicana. Nosotros tenemos derecho a saber en qué condiciones, o claro, bajo qué condiciones, o qué nos piden a cambio. O estamos pintados los argentinos. Si nos van a dar tanto dinero, la principal potencia del mundo, una de las principales potencias del mundo, no podemos saber, no sabemos nada acerca de cuáles serían las cosas que nos piden a cambio. Porque sabes una cosa, los países suelen tener la costumbre de aprovechar al mango todas las oportunidades que tiene para sacarte ventaja a otro país. Exacto. Y Estados Unidos no es una excepción, ¿no es cierto? No es que no tengo una actitud antiamericana. Digo que los países defienden sus intereses. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, defender nuestros intereses, que es defender al conjunto de hombres y mujeres que habitan en este país. Bueno, por otro lado, eso no es ninguna solución, ¿eh? Han comprado simplemente tiempo. Los problemas que hicieron que tuvieran que ir a pedirle plata a Estados Unidos subsisten y se van a volver a manifestar, que tienen que ver además no solo con la cuestión cambiaria o el sector externo, sino con que la economía está detonada, la economía real. Vieron la reunión de la UIA el otro día, otros que se dieron cuenta tarde. Claro. Los de la UIA, están todos llegando tarde, eso seguro. Corporaciones, claro, y bueno, yo me pregunto qué relación existía. Mirá qué pregunta voy a hacer, ¿no? ¿Qué relación existía entre el hecho de que Juntos por el Cambio en su momento aconsejara votar a Milei y que lo acompañara después en más de un año y medio de gestión, y el hecho de que a las grandes corporaciones les gustara tanto las políticas de Milei? No hay una relación entre eso. Yo digo, Juntos por el Cambio y los demás, la oposición amigable votaba porque quería quedar bien con las mayorías o porque quería quedar bien con las corporaciones económicas que estaban encantadas, porque tampoco entienden demasiado ni siquiera respecto de sus propios intereses, son muy inmediatistas, de muy corto plazo. Ahora se dan cuenta también de que tarde o temprano políticas tan malas como estas les afectan a ellos también, ¿no? Ricardo Alfonsín es quien nos visita. Ricardo, vamos llegando al cierre del programa, sí, pero queríamos charlar con vos unos minutos. Vamos a volver a conversar seguro, pero te pregunto, si vos me tuvieses que decir dónde hay que, o qué tiene que hacer, o qué estás entendiendo vos que tiene que hacer la política ante el atropello de la Libertad Avanza, ante el atropello de estos tiempos, para ofrecerle algo distinto a la sociedad. ¿Qué es? Yo proponía esto, que lo proponía del 2023, ¿no? Y los hechos nos dieron la razón también. Yo proponía una suerte de cordón sanitario, pero muy especial. No se trataba de unir a toda la oposición. Yo lo que decía que los partidos de la oposición, auténticamente democráticos y republicanos, debían comprometerse a no hacer un acuerdo con la Libertad Avanza. A no hacer un acuerdo. El primero que no aceptó esa propuesta, que no le pareció razonable, fue el PRO. Claro. Y algunos otros partidos también, ¿no? Y la otra cuestión a la que me refería, y decía que tenía que haber también un acuerdo entre todas las fuerzas políticas, era la modificación de la ley que dice en qué condiciones se puede sancionar los DNU. Porque el presidente, con la ley que tiene actualmente para dictar DNU, es un mono con una navaja. Yo decía que modificar las condiciones para la sanción del DNU por parte del presidente, que es un DNU, una ley. El presidente no puede dictar leyes, salvo excepcionalmente, y por supuesto no cumple con las condiciones previstas en la Constitución. O sea que modificar esa ley era pegar un tiro de flotación en el ejercicio, en el autoritarismo, en el ejercicio del poder por parte de Milei. No la trató nadie, ahora recién la están tratando. Ya pasó más de un año, casi 2 años, ahora la están tratando. Ahora, hay que reconocer a los que decíamos que esto había que hacerlo. ¿Por qué no lo hacían? Que explique por qué no lo hicieron antes. Se me ocurren algunas ideas. Bueno, fuera de ley te las comento. Gracias, Ricardo. No, gracias a ustedes, chicos, gracias, en serio. Cierre de este nuevo programa, de un buen comienzo. Nos vamos a reencontrar mañana a las 7. Quédense que ya llega Roberto Caballero con todo el equipazo de Caballero de Día. Gracias, Gustavo Cirelli. A ustedes, Nico Márcico, muy interesante la visita acá de Ricardo. Gracias Gustavo, por venir. Gracias, Ricardo. Será hasta la próxima. Gracias, Ido Soler, Gary Castro, Juan Pablo Fierro, Leandro Deza, Vicente Castro también, todos ahí en producción y operación técnica. Nosotros hasta mañana a las 7. Chau. AM530 tiene memoria. ¿Creen que van a solucionar esto metiéndome presa? Dale, meteme presa. ¿Y qué van a hacer? La gente va a ganar más plata, le van a aumentar